Ok. Primero que nada, para el récord, dime por favor tu nombre y la compañía que representas. Seb Fragachan, CEO de Dynamic Integrated Security. Seb, obviamente vamos a entrar de lleno al tema. Y el tema tuyo es seguridad y en particular estás en este momento enfocado, o tu compañía, en ofrecer servicios de seguridad a escuelas en el país. Viene a la mente inmediatamente la tragedia ocurrida en Uvalde, Texas. 19 niños, 2 maestras mueren. Cuando tú ves los pocos audios que fueron, los videos que fueron dados a conocer, ¿qué es lo que ves? Pasaron 77 minutos antes de que hubiera algún tipo de actividad por parte de las autoridades. Eso es, para empezar esta entrevista, ¿eso fue permitible, 77 minutos de inactividad? Absolutamente no. A ver, históricamente, después de la tragedia de Columbine, todos en law enforcement aprendieron que la primera persona, el primer oficial, la primera unidad que llegue a una situación de active shooter tiene que entrar, hacer entrada dentro del edificio y tiene que enfrentar, engage con el tirador y neutralizarlo. Eso es algo que venimos hablando desde 1999. No sé en qué parte de la respuesta del entrenamiento de los oficiales de policía que respondieron en Uvalde, eso se perdió. Yo tuve oportunidad de ver la entrevista con algunos de ellos, tuve la oportunidad de ver la investigación y te puedo decir que la respuesta de la policía fue trágica. El nivel de entrenamiento, el nivel de profesionalismo que era requerido para una circunstancia como esta estaba totalmente ausente. ¿Cómo es posible que, y estos son procedimientos policiales regulares? Cuando hay una situación de active shooter, la primera persona que entra al edificio tiene que engage. Ellos al principio intentaron hacerlo, lamentablemente el tirador pues se enfrentó contra ellos, ellos decidieron retirarse. Luego hubo una falta total de liderazgo por parte del oficial de policía de más rango que había en ese momento, que fue el jefe de policía del Distrito Escolar de Uvalde. No hubo un command post, un puesto de comando, no había nadie a cargo de la respuesta. También pudimos observar situaciones de conflicto entre quién hacía qué, y cuál era la información, y dónde estaba el tirador, y qué íbamos a hacer con los niños. Les tomó prácticamente media hora decidir evacuar el resto de la escuela. Nadie se ocupó en ningún momento de tener un croquis, un mapa, un plano de la situación interna de ese classroom, y nadie se preocupó por simplemente tratar de abrir la puerta. Y eso es lo lamentable en todo esto. Déjame preguntar, el haberse hecho hacia atrás, el haber retrocedido, obviamente entra el factor miedo. Sabían que la persona tenía un rifle porque se escucharon los disparos de un rifle de alto poder. ¿Se vale en ese momento, es una excusa permitida que la persona, el policía, tenga miedo y decida no enfrentar la situación? Mira, yo por mi formación, yo he estado en combate antes y te puedo decir que combate siempre es algo caótico. Es algo que por mucho que tú entrenes, nunca estás 100% preparado. Sin embargo, el entrenamiento es básico. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer, tú no lo vas a pensar, tú no permites que tus sensaciones y tus sentimientos influyan en tu preparación. Cuando tú montas bicicleta, cuando tú manejas, son actividades que tú has sido entrenado para hacer. Yo no pienso en qué pie voy a poner primero cuando estoy manejando bicicleta. Yo simplemente lo hago. Y lo hago bajo cualquier circunstancia. Me estén disparando, esté muy apurado, esté tranquilo, esté llorando, como sea, pero yo lo sé hacer. Porque ya está programado en mi sistema en mi sistema nervioso está preprogramado para que yo lo haga. Yo no tengo ni que pensarlo. De la misma manera,
tú entrenas al personal policial, tú entrenas al personal de seguridad que tiene que hacerse cargo de una situación como esta. Porque todos vamos a estar nerviosos, porque estamos hablando de vida o muerte. Claro. Lamentablemente nada de eso pasó aquí. Ellos estaban pensando en ellos primero y no en los niños. Y después me di cuenta que ellos buscaron excusas. No, no hay nadie en el salón, porque no oímos a nadie. Pero por supuesto, tienes a alguien armado, los sobrevivientes te están llamando por teléfono y tú decidiste conscientemente no hacer caso a esto. Lo vimos en las filmaciones. Tú estás, no solamente por tu entrenamiento que tienes y a lo que te dedicaste, sino ahora como una persona que analiza los dispositivos de seguridad en las escuelas. Vamos a ir, y me voy a quedar un poquito con Uvalde. Supuestamente entra una persona o el tirador entra por una puerta que supuestamente una maestra dejó abierta. Y estamos hablando de una escuela en una comunidad muy pequeña que tal vez no tiene los recursos necesarios. A primera vista, ¿cuáles fueron todas las fallas y puntos débiles en esta instancia? A ver, el edificio, cuando tú vas a la investigación, tú te vas a dar cuenta que el edificio tenía 3 accesos, 3 entradas. Todas esas entradas se mantuvieron abiertas durante todo el día. De hecho, esas entradas, cuando vamos a la investigación y se habla con el personal que trabaja y laboraba en la escuela, tú te vas a dar cuenta que esas entradas estuvieron abiertas todo el tiempo. Eso es algo que no sé quién inventó, de que alguna maestra la dejó la puerta abierta. Eso es mentira. La puerta estaba abierta todo el tiempo. De hecho, por ahí entró la policía. La puerta estaba cerrada. Cuando llegó la policía simplemente la abrió de la misma manera que la abrió el tirador. Lo otro que podemos observar es que yo me acuerdo que vi una filmación donde sale un policía con manos de llaves tratando de abrir las puertas. Eso también es mentira. Las puertas estaban abiertas. Eso fue una actuación, Eso fue las toda llaves. una actuación. Las puertas nunca estuvieron cerradas. De adentro de la puerta del salón tampoco estaba cerrada. De vuelta, lo que pudimos ver por las filmaciones y la investigación es que aquí hubo mucho miedo. Aquí hubo un personal que no estaba preparado para la situación, que no estaba a la altura de lo que se demandaba de ellos. Es sorprendente que todo esto haya pasado y que era evitable. Oímos las grabaciones de la niña llamando desde el salón de clase de que ella estaba viva, de que había muchos heridos, de que había muchos muertos, de que la profesora estaba viva. Tenemos la conversación con el oficial de policía, que su esposa era la maestra, que estaba adentro, que estaba viva, que por qué no entraba la policía. Y es algo que pasará a la historia, ¿no? Es infame. Es el libro perfecto para enseñar lo que no debe pasar o lo que no debe suceder. A ver, yo creo que todos tenemos que, y es algo que nosotros hacemos, y nosotros aprendemos siempre que hay un acto de un tirador, siempre que hay un active shooter en cualquier escuela en los Estados Unidos, un acto de violencia, nosotros tratamos de ir a este lugar y recabar toda la información porque aprendemos de los errores de alguien. Sin embargo, este es un error que ya es persistente. Este error ocurrió también en Stoneman Douglas, en la Florida, cuando el officer Peterson, que era el Safe School Officer, el deputy que estaba asignado, el SRO que estaba asignado a esa escuela, estaba a una semana de retirarse y él decidió conscientemente, bueno, yo no voy a arriesgar mi retiro y mi vida, yo me voy a quedar aquí, voy a esperar que llegue la policía, claro, que llegue el sheriff y que llegue la policía local y me ayude. Y cuando llegó el sheriff y la policía local, ¿qué hicieron la policía y el sheriff local? Acordonaron la zona. En vez de entrar. Y le acordonaron también que el tirador pasó a través de ellos con el rifle en una bolsa, se montó en un Uber, fue hasta un McDonald's a comer y la policía es donde lo captura, comiendo, después de haber matado a todos estos niños. ¿Cómo queda el sheriff después de todo esto? ¿Cuál es el entrenamiento que el sheriff le está dando a los deputies? Esa es una gran pregunta. A ver, todos tenemos una responsabilidad. Cuando tú estás protegiendo un colegio, tú tienes una responsabilidad con esos niños. Yo soy padre, tú eres padre, yo moriría por mis hijos y yo mataría por mis hijos. Yo estoy esperando como padre que cualquier persona, cualquier deputy, cualquier oficial de seguridad que está protegiendo a mis hijos haga lo mismo. Porque cuando esos niños están en esa escuela, son mis hijos y nadie se mete con mis hijos. Esa es la actitud
que yo tengo que tener. Esa no es la actitud que tenían los oficiales de policía que respondieron a Uvalde. Esa no es la actitud que tuvieron los oficiales del sheriff de Broward cuando respondieron en Stoneman Douglas. Es lamentable. Y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como padres, como ciudadanos, es exigirle tanto a la policía, al sheriff, a la empresa que está protegiendo a mis hijos, que ese entrenamiento y que ese individuo que vaya a proteger a mis hijos esté a la altura a nivel de su entrenamiento y a nivel de por qué está haciendo esto. Porque si tú entras en este mundo de proteger vidas, porque tú estás esperando una pensión cuando te retires, o estás pegando un buen sueldo, o prebendas porque tienes una placa de policía o lo que sea, esto no es para ti. Tú no eres quien debería estar portando esa placa. Yo necesito a alguien que esté aquí para preservar la vida de esos niños. Te voy a llevar a otro caso que acaba de pasar en San Antonio la semana pasada. Un muchachito con problemas que ya habían sido incluso identificados desde enero pasado, luego octubre, en enero, luego en abril, y finalmente hace poco más de una semana se presenta con una chamarra camuflajeada, con una máscara, pantalones tácticos, y no se sabe todavía si estaba o no armado. Ese día lo arrestan a la madre por haberle comprado incluso a artículos militares o militarizados. Sin embargo, la escuela sabía lo que estaba pasando, la policía sabía de la actitud extraña del menor de edad, de 13 años. ¿Tú crees que estuvieron a muy poco de una tragedia? Estuvimos a minutos de una tragedia. Te explico por qué. Cuando tú detectas los signs de mental health, o ni siquiera llamémoslo enfermedades mentales, vamos a llamarle la motivación, ¿ok? Lo vas a ver en social media. ¿Por qué? Todos estos tiradores, Nicolás Cruz, el tirador de Uvalde, todos postearon en social media antes, previamente de hacer un ataque. ¿Por qué? Todas estas personas están buscando reconocimiento antes y después del tiroteo. Entonces, con monitorear social media, que es un muy buen tool para hacerlo, y con mantener una comunicación abierta con el personal de la escuela, sobre todo con el principal, con el director de la escuela, con los profesores, incluso con los alumnos. ¿Qué hacía el SRO o el oficial de seguridad que estaba asignado a esa escuela? ¿Qué tanto sabía sobre este niño? ¿Qué tanto sabía el director del colegio? Porque si sabían y tenían conocimiento de ellos, ellos son responsables de pasar esa información al law enforcement, a la policía. ¿Por qué ese niño no se le hizo un Baker Act antes de que se presentara en el colegio? Y nunca sabremos si estuvo armado o no. Eso va a ser un poco complicado y difícil de probar. Pero ¿y si se ha estado armado y no hemos podido conseguir el arma? ¿Y si nunca la conseguimos? ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo un Baker Act? ¿Por qué no se fue hasta la casa del niño? ¿Por qué no se suspendió al niño prior a la investigación? Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos un caso en North Carolina donde un niño empezó a postear en social media de que el que tenía armas y que no se metieran con él en el colegio. Todavía no había dicho que estaba todavía no había amenazado al colegio. Sin embargo, nuestro oficial de seguridad, nuestro dispositivo de seguridad y la policía, porque estábamos todos trabajando en conjunto, nos dimos cuenta por los posts en social media y porque muchos niños y muchos profesores nos pasaron la información. Inmediatamente se llamó a la madre y al niño al colegio. Le preguntamos dónde había sacado las armas y la madre dijo que no sabía, que ella no tenía armas. Escucha esto, que no tenía ningún tipo de arma, que probablemente era su novio, que tenía armas y que se le había prestado al niño, que habían tomado las fotos, pero que no había nada. Y el intento aquí se decidió, de manera preventiva, suspender al niño pending the investigation, mientras se hacía la investigación. La madre y el niño van al estacionamiento, el niño va un poco más adelante de la mamá con las llaves del carro, se monta en el carro, saca del lado del piloto una pistola que la madre decía que no tenía y decide quitarse la vida en el estacionamiento del colegio. ¿Tú crees que nosotros prevenimos un active shooter en la escuela? Yo creo que sí, porque él tenía la intención de hacer algo. ¿Él se mató? Él se mató. Se mató con la pistola de la madre que decía que no tenía en el estacionamiento del colegio. Pero esto es prevención.
Es lamentable que haya muerto, pero gracias a Dios no mató a nadie más. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. La función de un SRO primordial no es hacer política con los niños, y entiendo el valor de esto, entiendo el valor de estar involucrado y saber lo que está pasando, pero la misión principal de un oficial de policía, de un Safe School Officer, de un oficial de seguridad en la escuela, es el abatement, es la prevención de un active assailant. Eso significa que tú tienes que estar dispuesto a eliminar a ese individuo, a ese ser humano, antes que él pueda cometer una masacre, antes que mate a una persona que no firmó, porque ningún niño firma para ir a la infantería, para ir al colegio, para ir a combate, para ir al colegio. Esto es lo más importante. Entonces, ¿cómo es posible que law enforcement aquí en Texas, o que el principal y el staff de la escuela no hayan dicho nada? ¿Cómo es posible que haya llegado a estar frente al colegio en camouflage? Obviamente con algún tipo de intención que jamás sabremos, y va a ser muy difícil perseguir. ¿Por qué esto no se hizo antes? ¿Por qué teníamos que esperar a que esto pasara? Claro. Ahora, con todo esto dicho, y aparte de dispositivos que puedan agregar cierta seguridad, que posiblemente nunca va a ser 100%, ¿cuál dirías tú, y de acuerdo a cómo ustedes trabajan, si pudieras escoger, y tomando en cuenta tal vez presupuestos escolares en comunidades pequeñas, cuál sería tal vez una de las decisiones principales que tú le dirías a un distrito escolar? Si no van a tener todas las puertas con dispositivos especiales, al menos esto debes de tener en tu escuela. ¿Qué sería tal vez? Tengo que tener un personal entrenado, motivado, para que proteja a mis hijos. Armado. Para que proteja a mis hijos en caso de un active assailant. Déjame explicarte algo. Y esa persona debe estar adentro. Dentro del colegio, no afuera, parado en un patrol car, viendo Netflix o haciendo reportes, o durmiendo porque viene ya de trabajar 14 o 12 horas en su trabajo como policía. Yo necesito a alguien que esté con los niños. A ver, en un colegio, una de las partes más peligrosas que hay en el colegio es la cafetería. Es al arrival, el dismissal y la cafetería. Cuando llegan los niños, cuando van a la cafetería a almorzar y cuando se van. Esas son las tres áreas más vulnerables que hay. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos monstruos que vienen a hacer una masacre necesitan público, necesitan ser reconocidos, y un lugar donde yo pueda tener a todos los niños del colegio en un solo lugar y hacer que la masacre tenga más víctimas es lo mejor. Entonces, evidentemente, ¿dónde tiene que estar el oficial de seguridad? El policía. Con los niños. Si los niños están en la cafetería, yo estoy en la cafetería. Si ellos están en el parque jugando, yo estoy en el parque jugando. Si la escuela está en sesión y estamos en la parte educativa, ¿qué tengo que hacer yo como oficial de seguridad o como policía? Yo tengo que chequear que todas esas puertas estén cerradas por dentro. Por dentro. Porque si hay un active assailant, yo puedo compartimentalizar, mantenerlo at bay, por lo menos. Porque ¿qué pasa si yo soy el único que está en la escuela? Es mi lucky day y lamentablemente el tirador me mató. ¿Qué pasa en ese momento? Un active assailant dura 8 minutos. Estadísticamente, estamos hablando estadísticamente. 8 Una minutos persona que máximo. entra a matar a una escuela. 8 minutos es lo que dura. Promedio. Cada 8 segundos a alguien le dan un tiro. La respuesta de la policía en los Estados Unidos es entre 8 y 10 minutos. De hecho, el FBI estableció, bajo varios estudios, que en el 2023 y el 2024 la policía llegó el 75% de las veces o más muy tarde. 8 minutos, pero la respuesta es entre 8 minutos y 10 minutos. Eso significa que la policía va a llegar cuando ya el tiroteo terminó y lo más seguro es que el tirador se haya suicidado. Tú no puedes, siendo responsable, un autorresponsable, un director responsable, pretender que tú vas a tapar el sol con un dedo y tú vas a estar seguro recibiendo los hijos de alguien más y instruyéndolos en una escuela que no tiene ninguna forma de defender a esos niños en caso de un active assailant. En mi opinión, debería ser ilegal.
hacerlo. Y sé que por lo menos en Texas ahora es ilegal, ahora tienes que tener cualquiera de los dos, bien sea un active police officer o tienes que tener un guardia de seguridad escolar armado y entrenado para esto. Pero el entrenamiento es muy importante. Tú tienes que exigirle que este personal tenga Youth Mental Health First Aid, y es para poder detectar enfermedades mentales y desequilibrios mentales en los individuos con los que tú trabajas. A ver, cuando yo estoy en una escuela protegiéndola, yo conozco casi todos los niños, por supuesto, los veo todos los días. Yo sé que Jimmy tiene problemas en su casa. Yo sé que es muy buen niño, pero últimamente ha tenido algunos problemas que me parecen, yo he oído, porque los niños hablan y hablan contigo y te lo dicen y se lo dicen a los profesores y el director lo sabe también, cuáles son los problemáticos o cuáles no. Y ahí es donde tiene que estar la prevención, tú tienes que saber qué es lo que está pasando en tu colegio. Cuando ustedes llegan a un distrito escolar, el análisis que hacen y de acuerdo a la experiencia que han estado obteniendo en estos años y visitando diferentes partes, la experiencia de los tiroteos que ha habido, cómo ustedes los investigan, los analizan y como tú dices, vamos aprendiendo cada vez de cada incidente. Entonces, si me pudieras decir entonces, y volviendo al tema del dinero, eso es algo que no podemos evitar. ¿Por qué? Porque son presupuestos que las escuelas tienen y los distritos escolares tienen. Sin embargo, sabemos que invertir en seguridad para salvar vidas de niños, eso le debe importar a todo el mundo. Debería de haber un cambio en la manera de pensar, tal vez, a como tú lo has visto, de que tal vez 2 computadoras menos pueden prevenir tal vez vidas humanas. A ver, cuando tú estás protegiendo una escuela, y te lo digo con toda honestidad, a mí no me importa si alguien viene y me quema todos los vehículos que están afuera y los desvandaliza y hasta tumba el colegio si es necesario, con tal de que yo no pierda una sola vida. Mi trabajo se hizo. Y te explico por qué. Porque el insurance, el seguro, puede pagar por todo esto, pero no hay seguro en el mundo que pueda pagar por un segundo de la vida de un niño, un segundo de la vida del staff, de nadie, la vida humana. Entonces, partiendo de ese precepto, es muy difícil para mí negociar con alguien por vida. Yo quiero salvar a todo el mundo. Yo no puedo salvar simplemente, llegar a la mitad de la negociación y decir, bueno, salvo a la mitad nada más. No. Yo voy a salvarlos a todos. Esa es mi misión. Ahora, volviendo al tema de qué hemos aprendido, te voy a dar una analogía. Hace unos 2 o 3 años, hablando de entrenamiento y el personal que tienes que tener en los colegios, una niña en Orlando, Florida, decidió poner sus dedos, tenía 11 años la niña, puso sus dedos detrás de una puerta de seguridad en un colegio, y uno de los niños la cerró y amputó el dedo inmediatamente. El dedo está en el piso. La profesora, que nosotros entrenamos en Stop the Bleed, en CPR y AD, e incluso Youth Mental Health, estaba en pánico. Por lo menos ella llamó al 911 y nos llamó a nosotros. Nuestro oficial de seguridad llegó, le hizo un torniquete al brazo de la niña, salvó el dedo en una bolsa de hielo y luego los doctores fueron capaces de pegarle, afortunadamente pegarle el dedo otra vez. Es un dedo que va a tener ciertos detalles, pero por lo menos tiene su dedo. El punto es el siguiente. ¿Tú has tratado alguna vez de ponerle un torniquete a un niño de 11 años? Porque los brazos son como de este tamaño. Y un torniquete, como los que hay en la mayoría de los kits de primeros auxilios, no sirve. Nosotros, sabiendo esto y aprendiendo de situaciones anteriores, cargábamos torniquetes para perros. Los torniquetes para perros, porque los pound de los perros son muy delgados y sirven perfectamente para un niño, porque en ese momento no podíamos conseguir torniquetes pediátricos. Es importante que nosotros estudiemos el pasado para poder hacerle frente al futuro, porque todas estas cosas se repiten. A veces me parece, estoy un poco perplejo, porque a veces hablo con law enforcement y hablo con educadores que parece que no conocieran el pasado o que lo han vivido pero lo olvidan muy rápido. Y estas son lecciones que no podemos olvidar. Los protocolos de seguridad que tú tienes que seguir en un colegio no es tecnología aeroespacial, no es física cuántica, es bien sencillo, pero tienes que tener la suficiente voluntad de hacerlo. Ahí está el detalle.
hablando de eso, de que no estamos hablando de tecnología aeroespacial. ¿Detectores de metales o perros? Perros. Un perro de detección de armas a nosotros nos ha resultado muy bueno. El perro de detección de armas lo puedes mover a donde tú lo necesitas. Es mucho más práctico, es bien llevado y bien entrenado. Es un tool. A nosotros nos ha permitido en la Florida recuperar 27 armas de fuego en un año. ¿Alrededor de la escuela? Alrededor de la escuela. ¿O ni siquiera habían llegado todavía Ni dentro? siquiera habían llegado a la escuela, alrededor de la escuela. Recordemos que en muchos de los casos que a nosotros nos ha tocado, con el advenimiento de las armas printeadas en 3D, en 3D printing, es que hay mucho más acceso ahora a armas, sobre todo en la educación secundaria. Entonces, todas estas armas a veces son llevadas al colegio por niños que viven en lugares muy peligrosos y violentos, y evidentemente es una forma de defensa, ¿ok? Es parte de la realidad social que ellos viven. Pero nosotros igualmente tenemos que confiscarlas y evidentemente todas esas armas las recuperamos generalmente en la periferia del colegio. También las hemos recuperado de los backpacks de ellos cuando pasan enfrente del perro. Pero de vuelta, el problema del detector de metales es que logísticamente cuando tú pones detectores de metales en un colegio, y esta es la realidad que hemos visto en muchos colegios que lo han hecho, si los tienes que tratar de usar bien, vas a tener que decirle a los niños como cuando vas al aeropuerto a tomar un avión. Necesito que vengas 1 hora y media o 2 horas antes al colegio para que hagas una línea para poder yo chequearte y hacer embedding y que pases el morral o el maletín por el detector de metales y volverlo a hacer hasta que yo esté satisfecho. Es impráctico. Lamentablemente es impráctico, es algo que yo le pido a los educadores que lo investiguen muy bien y no lo hagan. No es que no me gusten los detectores de metales, que simplemente por esto son imprácticos. La inteligencia, el mantener un monitoreo del social media, el saber qué es lo que está pasando con los niños, es lo más importante. Recordemos que la seguridad de los niños empieza en casa. Hay dos cosas que tus oyentes tienen que entender. Nosotros no podemos pretender que nuestros hijos sean formados en el colegio. El colegio los instruye, les da matemática, física, química, no les explica cómo ser buenos ciudadanos. Valores humanos, el valor de la vida, el valor de la familia, el valor de respetar a los demás. Eso se aprende en casa. Cuando los niños no encuentran eso en casa, lamentablemente, y no lo encuentran definitivamente en el colegio, van a ir a social media. ¿Y quién controla social media? ¿Quién controla la información que esos niños están recibiendo? Esa es gran parte del problema. Estamos formando una sociedad, lamentablemente, de gente que se ofende muy fácil, que no, está muy mal preparada para manejar el fracaso. Nuestros niños tienen que aprender, y lo vivo diciendo siempre, a manejar el fracaso. El fracaso es parte del éxito. Todos hemos fracasado, yo he fracasado muchísimas veces. Es aprendizaje. Es aprendizaje, te hace mejor individuo por lo que viviste, no por lo que no viviste. Entonces, cuando nosotros tenemos niños que cuando son muy pequeños y les ofrecemos ese Participation Award, no, mi amor, para que no te frustres, yo te voy a dar una medalla de participación, le estamos haciendo un daño a esos niños, porque no estamos permitiéndoles experimentar lo que es el fracaso. Si no lo hiciste bien, prepárate mejor, Claro. Ponle más corazón. Tú puedes hacerlo si eso es lo que tú quieres hacer de verdad. Ahora estamos haciendo una sociedad de individuos muy frágiles que van a criar otros individuos y ellos mismos no tienen los valores para inculcárselos. ¿Qué crees que va a resultar de todo esto? Eso es lo que nos está pasando como sociedad. Muy aparte, evidentemente tenemos una tragedia y tenemos una epidemia de salud mental, sí, pero gran parte de este problema es prevenible y es en casa. Y es en casa. Bueno. Seth, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Un placer. Gracias a ti Gracias. por tenerme aquí.